El calor del flan de cajeta que llevaba en mis manos era un ancla a la realidad, una pequeña y dulce normalidad en un mundo que estaba a punto de hacerse añicos. El plato de cristal, pesado y familiar, era un regalo. Siempre llegaba con regalos. Era mi papel, la costumbre que yo misma había forjado a lo largo de los años, la madre que llega con las manos llenas, el postre en la mano, una sonrisa dispuesta. El sol de la tarde de junio se filtraba a través de las hojas del fresno que sombreaba la entrada del patio trasero de mi hijo, dibujando patrones danzantes sobre el césped. Se oían risas, el zumbido de una conversación animada y el chisporroteo de la carne en la parrilla. Olía a verano, a familia, o a lo que yo creía que era la familia. Caminaba despacio, saboreando el momento. A mis 72 años, los pequeños placeres eran los más grandes. El perfume de los jazmines del jardín de mi vecina, el sonido de los niños del barrio jugando en la calle, la anticipación de ver a mi hijo, a mi nieta. A pesar de todo, de las pequeñas ausencias y los olvidos casuales, seguía aferrándome a la esperanza de que, en el fondo, el amor seguía ahí. La invitación de Valeria había sido casual, casi un comentario al pasar por teléfono la semana anterior, pero yo la había tomado como un ramo de olivo, una oportunidad para reconectar. Estaba a solo unos pasos de la puerta de madera, esa que Mateo mismo había instalado hacía un par de años con tanto orgullo. Iba a empujarla, a anunciar mi llegada con un alegre «Ya llegué», cuando las voces llegaron hasta mí, claras y afiladas como fragmentos de vidrio. «Te juro, Silvia, no sé qué vamos a hacer. Cada día está más lenta, más inútil». Era la voz de Valeria, mi nuera. Su tono, habitualmente meloso y controlado, ahora estaba despojado de cualquier artificio. Era áspero y lleno de un desdén que me heló la sangre. «Pues algo tendrán que hacer», respondió la voz de su hermana Silvia, con un deje de impaciencia. «No es justo que ustedes carguen con todo. Mateo no puede seguir dándole dinero cada vez que se le rompe algo en esa casa vieja. ¿No piensa morirse nunca?». Hubo una pausa, y en ese breve silencio, escuché el sonido de un refresco al servirse, el tintineo del hielo contra el vaso. Un sonido tan trivial, tan cotidiano, que hacía aún más monstruoso lo que vino después. «Lo sé», suspiró Valeria. Y entonces lo dijo. La frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la que dividiría mi vida en un antes y un después. ¿Por qué demonios sigue viva esa vieja? Ya debería morirse para que Mateo y yo podamos vender su casa y largarnos de este barrio. El mundo se detuvo. El calor del flan se desvaneció, y sentí un frío glacial trepar por mis brazos, apoderándose de mi pecho hasta dejarme sin aire. Las risas lejanas se convirtieron en un murmullo sordo, como si estuviera bajo el agua. Mi primer impulso fue dar media vuelta, correr, huir de esa verdad tan fea y desnuda, dejar caer el flan, que se hiciera 1000 pedazos en el suelo como se acababa de hacer mi corazón. Quería deshacer ese último minuto, volver a mi casa silenciosa y fingir que nunca había salido, que nunca había escuchado. Pero no lo hice. Mis manos, para mi sorpresa, no temblaban. Mis pies se quedaron anclados al suelo. Algo dentro de mí, algo antiguo y resistente que había sobrevivido a la viudez, a las dificultades y a la soledad, se negó a romperse. No del todo. En ese instante, la soledad que siempre perdonaba, que siempre entendía, que siempre ponía la otra mejilla, murió. Fue una muerte silenciosa, sin testigos, pero absoluta. Y otra soledad, una que no conocía, una mujer hecha de hielo y resolución, comenzó a nacer de sus cenizas. Respiré hondo, 1, 2 veces. El aire olía a carbón y a la citronela de las velas para los mosquitos. El olor a familia ahora me olía a podrido. Me recompuse, alicé mi vestido floreado con la mano libre, levanté la barbilla. No iba a darles la satisfacción de mi huida, no iba a permitir que mi dolor fuera su victoria secreta. Si querían que estuviera muerta, primero tendrían que enfrentarse a lo muy viva que estaba. Y empujé la puerta. Entré en el patio como si no hubiera oído nada, como si mi mundo no acabara de implosionar. Avancé entre las luces de verbena, las mesas de picnic
y las caras que apenas se giraron para mirarme. Algunos eran de mi sangre, otros eran extraños, pero ninguno me sonrió con calidez. Fue Valeria la primera en verme, y por una fracción de segundo vi el pánico en sus ojos, el terror de ser descubierta, antes de que lo cubriera con una máscara de sorpresa empalagosa. Suegrita, Soledad, qué sorpresa, no sabíamos que venía. Su voz era ahora un almíbar espeso, diseñado para cubrir el veneno que acababa de escupir. Traje flan, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, distante, como si perteneciera a otra persona. Sostuve el plato en alto. Nadie se ofreció a tomarlo. El postre, mi ofrenda, colgaba en el aire entre nosotras, un símbolo de todo lo que acababa de romperse. El flan de cajeta, mi ofrenda de paz, mi boleto de entrada a la celebración familiar, se sentía ahora como un objeto extraño, un testigo mudo de mi humillación. Valeria y Silvia intercambiaron una mirada fugaz, una chispa de complicidad y nerviosismo que no se me escapó. Mateo, mi hijo, finalmente se acercó, sacado de su conversación por un codazo de su esposa. Llevaba una cerveza en la mano y una expresión de culpabilidad mal disimulada en el rostro. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo, dándome un abrazo torpe y rápido, casi sin tocarme. Sus ojos evitaron los míos, fijos en algún punto por encima de mi hombro. «No te esperábamos. Tu esposa me invitó la semana pasada», respondí, mi voz plana, sin emoción. No era una acusación, solo un hecho que ambos parecían haber olvidado convenientemente. Quería que supieran que mi presencia no era una casualidad, sino el resultado de su propia hipocresía. «Ah, sí, claro, con tanto trabajo», se excusó él, dejando la frase en el aire. La excusa de siempre. Su trabajo, su estrés, su vida ajetreada. Una excusa que yo había aceptado durante años. Tomó el flan de mis manos con la misma desgana con la que un niño toma una medicina amarga y lo dejó en la esquina más alejada de la mesa principal, junto a una pila de servilletas sucias y un cenicero lleno. El mensaje era claro. Mi esfuerzo, mi cariño, era basura. Busqué un lugar donde sentarme. La mesa grande estaba llena de los amigos de Valeria y Mateo, gente joven y ruidosa que reía a carcajadas de chistes que yo no entendía. Nadie se movió para hacerme un hueco. Vi a Mateo dudar por un segundo, a punto de pedirle a alguien que se moviera, pero Valeria le agarró del brazo, le susurró algo al oído y lo arrastró a otra conversación. Me había abandonado. Una vez más, encontré una silla plegable solitaria junto al arbusto de bugambilias, lejos del centro de la fiesta, casi en la penumbra. La silla crujió bajo mi peso, como si protestara por mi presencia. Desde mi puesto de observación en el exilio, lo vi todo. Vi cómo mi nieta, Isabela, de 16 años, pasaba a mi lado 3 veces sin levantar la vista de su teléfono, con los audífonos puestos como una barrera contra el mundo. La niña a la que le había enseñado a leer, a la que le había cosido sus primeros disfraces, ahora me trataba como a un mueble invisible. ¿Habría escuchado ella también? ¿Sería cómplice de su desdén? Vi cómo Mateo rellenaba el vaso de todos menos el mío. Vi cómo Valeria, la anfitriona perfecta, se deshacía en atenciones con sus invitados, ofreciendo más carne, más ensalada, más bebida, mientras a mí me ignoraba por completo. Era una actuación magistral, un asesinato social ejecutado con la precisión de un cirujano. Me estaban borrando del cuadro familiar en tiempo real, y todos los presentes eran testigos silenciosos. En un momento, Mateo levantó su botella de cerveza para un brindis. «Por la familia», exclamó, su voz resonando en el patio. «Por los que siempre están ahí». El choque de las botellas y los vasos sonó como una burla cruel. Todos levantaron sus bebidas, todos sonrieron, menos yo. Nadie miró en mi dirección. Para ellos, en ese momento, yo no formaba parte de la familia. Yo era la vieja, la que se negaba a morirse. La humillación era un nudo apretado en mi garganta. Quería levantarme e irme. Quería gritarles a la cara lo que había oído. Pero la nueva Soledad, la que nació detrás de esa puerta de madera, me susurró que me quedara, que observara, que recordara cada detalle, porque cada gesto de desprecio, cada mirada indiferente,
Era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor, un muro que pronto ellos no podrían derribar. Valeria finalmente se dignó a acercarse, probablemente porque alguna de sus amigas le preguntó quién era la anciana sentada en la oscuridad. Su sonrisa falsa parecía pintada en su cara. ¿Quiere un platito, suegra?, preguntó, su voz goteando una cortesía condescendiente. «O a su edad ya no come estas cosas con tanta grasa, ¿verdad?». La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Sostuve su mirada hasta que vi un destello de incomodidad en la suya. «No, gracias. He perdido el apetito», dije lentamente, saboreando el doble sentido de mis palabras. Ella pareció desconcertada por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Asintió y se alejó, aliviada de haber cumplido con la formalidad. Me quedé hasta el final. Vi cómo el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Vi cómo recogían las sobras y las tiraban a la basura. Y entonces lo vi. Valeria, con una mueca de asco, tiró mi flan entero, intacto, al bote de la basura. Ni siquiera se molestó en guardarlo. Y Mateo, de pie a su lado, no dijo nada. Lo vio y no dijo nada. Cuando todos se fueron adentro, yo me levanté, tomé mi plato de cristal vacío, todavía tibio por el sol de la tarde, y me fui, sin despedirme. No había nadie de quien despedirse. La noche fue larga. Di vueltas en la cama, el eco de la voz de Valeria rebotando en las paredes silenciosas de mi dormitorio. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, su sonrisa torcida, y escuchaba esa pregunta cruel. ¿Por qué demonios sigue viva esa vieja? No era solo la maldad de la pregunta lo que me atormentaba, sino el hecho de que mi propio hijo Mateo seguramente estaba allí, escuchando. Y su silencio era una forma de consentimiento. Su risa, que recordaba haber oído de fondo, era la firma en mi sentencia. Al amanecer me levanté. No había dormido, pero no me sentía cansada. Me sentía hueca, vacía. Caminé por mi casa, la casa donde había criado a Mateo, la casa que había llenado con el olor de galletas recién horneadas y el sonido de la máquina de coser. Cada objeto me contaba una historia de sacrificio, un recuerdo de amor entregado sin condiciones. Mis ojos se posaron en un viejo baúl de madera que guardaba en la sala. Era de mi esposo Armando. Lo abrí. El olor a cedro y a tiempo me golpeó. Dentro, entre cartas y fotografías, estaba el recuerdo más doloroso de todos. Saqué una foto en blanco y negro. Armando, joven y sonriente, cubierto de serrín, de pie frente a su pequeño taller de carpintería. Ese taller era su santuario, el lugar donde convertía la madera en arte. Olía a pino y a barniz, a sudor y a sueños. Aún podía recordar el tacto áspero de la madera bajo mis dedos, el zumbido constante de la sierra. Era su legado, y yo lo había vendido. La memoria vino a mí con una claridad brutal. Hacía 10 años. Mateo y Valeria acababan de casarse y soñaban con tener una casa propia. No tenían suficiente dinero para el enganche, y los bancos les negaban los préstamos. Vinieron a mí, sentados en este mismo sofá, sus rostros llenos de una esperanza juvenil y convincente. «Mamá, es la oportunidad de nuestras vidas», había dicho Mateo, sus ojos brillando. «Encontramos un terreno perfecto, en un buen vecindario. Si tan solo tuviéramos para empezar a construir. Hemos pensado en todo», añadió Valeria, poniendo su mano sobre la mía. Su tacto se sentía sincero entonces. «Podríamos vender el viejo taller de papá Armando. Sé que es difícil, suegra, pero piense que su memoria no vivirá en esas 4 paredes, sino en la casa que construiremos, en el hogar de sus nietos». Me resistí. Ese taller era lo último que me quedaba de él. Era el lugar donde aún podía sentir su presencia, pero me mostraron los planos, los dibujos de una casa grande y hermosa. «Mira, mamá», dijo Mateo, señalando una de las habitaciones en el papel. «Este será tu cuarto, con su propio baño y un gran ventanal que dé al jardín. Siempre tendrás un lugar con nosotros. Nunca te faltará nada. Te lo prometo». La promesa, esa fue el arma que usaron contra mí. La visión de un futuro rodeada de mi familia, cuidada, querida. La idea de no terminar mis días sola.
me convencieron. Lloré cuando firmé los papeles de la venta. El comprador, un hombre de negocio sin alma, planeaba demolerlo para construir unos apartamentos. El día que entregué las llaves, pasé horas caminando por el taller vacío, despidiéndome de cada rincón, de cada fantasma. Sentí que estaba traicionando a Armando, pero luego miraba a Mateo, mi único hijo, y me decía a mí misma que era lo correcto, que el amor de una madre no conoce límites. Les di hasta el último centavo de la venta, una suma considerable, y nunca les pedí nada a cambio. Era un regalo, el regalo de una madre, pero Armando, mi sabio y precavido Armando, siempre había pensado en el futuro. La noche antes de la venta, mientras buscaba las escrituras del taller, encontré otro sobre en el fondo del baúl. Contenía la escritura del terreno donde yo vivía, un terreno grande que mis padres me habían heredado. Junto a ella, una nota de Armando, escrita con su caligrafía firme. Soledad, mi amor, decía. Las casas van y vienen, se construyen, se derrumban, pero la tierra es para siempre, es tu seguridad. Pase lo que pase, nunca vendas la tierra. Recuerdo que leí esa nota y lloré, extrañando su sabiduría. En ese momento, en mi ceguera de amor maternal, nunca formalicé una venta o una donación de la parcela de al lado donde ellos construyeron. Simplemente les dije, construyan aquí, hijos. Nunca pensé que necesitaría un papel para asegurar el amor y el respeto. Qué ingenua había sido. Ahora, sentada en el suelo frío de mi sala, con la foto de Armando en una mano y el recuerdo de su advertencia en la mente, la verdad se desplegó ante mí con una lógica implacable. El dinero que les di construyó su casa, pero la tierra sobre la que se asentaba, la tierra que mi esposo me había implorado proteger, esa tierra seguía siendo mía. Y en esa tierra, en mi propia tierra, me habían deseado la muerte. La revelación sobre la propiedad del terreno no me trajo una alegría vengativa, sino una profunda y amarga tristeza. Me hizo darme cuenta de que la crueldad de la fiesta no era un hecho aislado. Era la culminación, la floración venenosa, de una planta que llevaba años echando raíces en el suelo de mi paciencia y mi amor incondicional. Mientras el sol de la mañana se elevaba, empecé a recordar. Mi mente se convirtió en un archivo de pequeñas heridas, de desprecios sutiles y de humillaciones silenciosas que había ido guardando, excusando y minimizando a lo largo de los años. Cada recuerdo era un eslabón más en la larga cadena de su ingratitud. Recordé mi cumpleaños número 70, hace 2 años. Había pasado la semana entera cocinando, preparando mole, arroz, mis mejores platillos, esperando que vinieran a celebrar conmigo. En lugar de eso, llegaron a las 8 de la noche, cuando la comida ya estaba fría. Traían prisa. «Felicidades, mamá», dijo Mateo, dándome un beso en la frente mientras Valeria me tendía una bolsa de regalo. Dentro había un juego de sartenes de teflón, baratos, de los que venden en el supermercado. Yo, que tenía mis ollas de hierro curado, las que había heredado de mi madre. «Para que no se te pegue la comida, suegra», dijo Valeria con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «A tu edad, no estás para andar tallando cacerolas». No era un regalo, era una insinuación, que yo era vieja, que era torpe. Se quedaron 20 minutos, comieron un trozo de pastel de pie en la cocina y se fueron. Tenían una cena con amigos, una cena más importante que el cumpleaños de su madre. Esa noche, lloré en silencio mientras lavaba los platos de una fiesta que nunca ocurrió. Luego vino la Navidad de ese mismo año. Como siempre, preparé mi famoso bacalao a la vizcaína, una receta familiar que requería días de preparación. Lo llevé a su casa, orgullosa. Cuando entré en la cocina, Valeria arrugó la nariz. «Ay, suegra, ¿otra vez trajiste eso?», dijo en voz alta, para que todos sus invitados la oyeran. «Huele a pescado por toda la casa. Además, mis amigos son más de comida moderna, ¿sabes? Sushi, cosas así. Pero bueno, déjalo por ahí. A lo mejor alguien se anima». Mi bacalao, mi tradición, mi ofrenda de amor, fue relegado a un rincón de la barra de la cocina, donde se quedó intacto toda la noche. Me sentí como una reliquia,
un objeto anticuado y fuera de lugar en su vida moderna y brillante. Añadí un nuevo recuerdo a la lista, uno que había intentado olvidar. Hacía un año, me invitaron a la ceremonia de premiación de la escuela de Isabela. Me arreglé con esmero, me puse mi mejor traje sastre y un collar de perlas que Armando me había regalado. Mateo debía pasar por mí a las 6. A las 6:30 aún no llegaba. Lo llamé. «Ay, mamá, se me olvidó por completo. Ya estamos aquí en la escuela. ¿Por qué no tomas un taxi?» El evento terminaba a las 7. Para cuando hubiera llegado un taxi, todo habría terminado. Me quedé vestida y maquillada, sentada en mi sofá, escuchando el silencio, imaginando a mi nieta recibiendo su diploma sin mí. Nunca se disculpó, pero el recuerdo que más me dolía, el que ahora cobraba un nuevo y siniestro significado, fue el del invierno pasado. Una fuerte gripe me había tumbado en la cama. Tenía fiebre alta y apenas podía moverme. Llamé a Mateo. Mi voz era un susurro ronco. «Hijo, me siento muy mal. ¿Podrías traerme unas medicinas y algo de caldo?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír la voz de Valeria de fondo, preguntando quién era. «Ahora no puedo, mamá», respondió Mateo finalmente, su voz tensa. «Estoy en medio de una reunión muy importante. ¿Por qué no llamas a un servicio a domicilio? Te paso el dinero después». Nunca me pasó el dinero. Y nunca volvió a llamar para ver si seguía viva. Fue mi vecina, Elvira, quien me encontró al día siguiente, deshidratada y temblando de fiebre. Ella fue quien me cuidó, quien me preparó el caldo, quien me llevó al médico. Mi hijo, el hombre por el que había vendido el legado de mi esposo, no pudo interrumpir su reunión importante. Ahora entendía. No era que no tuvieran tiempo, no era que estuvieran estresados, era que yo ya no les importaba. Mi utilidad había expirado. Les había dado el dinero, había cuidado de Isabela cuando era pequeña, les había resuelto incontables problemas. Ahora que ya no necesitaban nada de mí, me había convertido en un estorbo, una carga, una vieja cuya única función pendiente era morirse para dejarles una última ganancia: mi casa. La cadena de desprecios era larga y pesada, y en ese momento decidí que era hora de romperla. Con el peso de los recuerdos sobre mis hombros, sentí que me ahogaba en el silencio de mi propia casa. Necesitaba hablar, necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca, que mi dolor era real, y solo había una persona en el mundo en la que podía confiar plenamente. Mi vecina, mi amiga, mi ancla, Elvira. Crucé el pequeño jardín que separaba nuestras casas. Las rosas de Elvira, siempre perfectamente cuidadas, parecían burlarse de mi propio jardín descuidado, un reflejo del abandono en el que me había sumido. Toqué a su puerta. Elvira, una mujer robusta y de mirada penetrante, viuda como yo pero con un espíritu de lucha que yo envidiaba, me abrió. Al verme, su expresión jovial se transformó en una de profunda preocupación. «Soledad, por el amor de Dios, ¿qué te pasó? Tienes la cara de haber visto a un fantasma». No pude responder. Las palabras no salían, simplemente me eché a llorar. Un llanto silencioso y amargo que había estado conteniendo por demasiadas horas. Elvira no dijo nada. Me tomó del brazo, me guió hasta su cocina, me sentó en una de sus sillas de madera y me puso una taza de té de manzanilla caliente entre las manos. Esperó. Su cocina olía a canela y a hogar, un marcado contraste con la mía, que a menudo olía a soledad. Me quedé mirando sus manos, fuertes y capaces, acostumbradas a trabajar la tierra de su jardín, y las comparé con las mías, suaves y marcadas por las agujas de coser. Éramos dos viudas, dos mujeres solas, pero ella había enfrentado su soledad con una ferocidad que yo apenas estaba empezando a descubrir en mí. Cuando las lágrimas cesaron, se lo conté todo. Le conté la frase que había escuchado, la crueldad de Valeria, el silencio cómplice de Mateo. Le conté la humillación en la fiesta, el flan despreciado, la soledad en mi rincón, y luego le conté la cadena de desprecios, cada recuerdo, cada herida, cada excusa que yo misma había inventado para ellos. Mientras hablaba, Elvira escuchaba con una atención feroz, su rostro endureciéndose con cada palabra.
Sus manos, normalmente ocupadas tejiendo o cuidando sus plantas, estaban quietas sobre la mesa, cerradas en puños apretados. Cuando terminé, un silencio denso llenó la cocina. Elvira me miró fijamente, y en sus ojos no había lástima, sino una furia justa. «Hijos de la chingada», dijo finalmente, su voz baja y cargada de rabia. No era una exclamación, era una sentencia. «Perdóname la palabra, Soledad, pero no hay otra forma de decirlo». Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, como un león enjaulado. Sabía que esa mujer era una víbora, siempre lo supe. Desde el día que la conocí, con su sonrisita falsa y sus ojos calculadores. «Pero tu hijo, Mateo, permitir esto, dejar que te traten como a una basura después de todo lo que has hecho por ellos, es un cobarde, un malagradecido». Su ira era un bálsamo para mi alma, era la validación que necesitaba desesperadamente. No estaba exagerando, no estaba siendo demasiado sensible, como Valeria solía decirme. Mi dolor era legítimo. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó, deteniéndose frente a mí. «No lo sé, Elvira», susurré, sintiéndome pequeña e impotente. «Son mi familia». «No», exclamó ella, golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo que las tazas de té saltaran. «Ya basta, Soledad. Esa gente te está comiendo viva. La familia no te desea la muerte para quedarse con tus cosas. La familia te cuida, te respeta. Lo que ellos te dan no es amor, es abuso». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Abuso. Nunca lo había llamado así, pero eso era. Un abuso emocional y financiero lento y constante. «Tienes que defender lo tuyo», continuó Elvira, su voz ahora más calmada pero igual de firme. «No por venganza, sino por dignidad. Por ti, por la memoria de Armando. Él no hubiera permitido esto. Tenía razón. Armando me habría defendido, pero Armando ya no estaba. Ahora me tocaba a mí ser la fuerte». «Conozco a un buen abogado», dijo Elvira, sentándose de nuevo frente a mí y tomando mis manos entre las suyas. «Se llama Ricardo Rivas. Es un hombre serio, honesto. Se especializa en derecho familiar y sucesorio. Mi sobrina acudió a él cuando su exmarido no quería pasarle la pensión. Rivas lo puso en su lugar en menos de un mes. Tienes que ir a verlo, al menos para saber cuáles son tus opciones». La idea de un abogado me asustaba. Sonaba tan definitivo, tan conflictivo, pero al mirar los ojos decididos de Elvira, sentí una pequeña llama de fuerza empezar a arder en mi pecho. «Ve a casa», me dijo con suavidad. «Descansa, y mañana, a primera hora, llamas a ese hombre. Yo te daré el número. Ya no estás sola en esto, ¿me oyes?». Asentí, una oleada de gratitud hacia esa mujer maravillosa inundándome. Ella era mi verdadera familia, la que no compartía mi sangre, pero sí mi corazón. Salí de su casa sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había un camino a seguir. Un camino difícil, sí, pero un camino mío. La mañana siguiente me desperté con una sensación extraña, una mezcla de pavor y una resolución de acero. La conversación con Elvira había sido el catalizador que necesitaba. El número del licenciado Rivas, escrito en un papelito con la letra redonda de mi amiga, estaba sobre la mesa de noche. Lo miré durante varios minutos, respirando hondo. Antes de tomar el teléfono, marcar esos dígitos fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada número se sentía como una traición a la imagen de madre abnegada que había cultivado durante casi 50 años. Pero la voz de Valeria, deseándome la muerte, era un eco más fuerte que la culpa. Una secretaria de voz amable me respondió, y para mi sorpresa, el licenciado Rivas tenía un espacio libre esa misma tarde. Acepté sin dudar. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de cruzar un puente y había quemado el camino de regreso. Pasé el resto de la mañana reuniendo documentos en una vieja carpeta de cartón. La escritura de mi casa, la del terreno adjunto, copias de mis estados de cuenta bancarios y el testamento que había redactado hacía años, ese donde nombraba a Mateo como mi único y universal heredero. Cada papel era un testimonio de una vida de confianza ciega. Justo al mediodía, sonó el teléfono. Era Valeria. Su voz, al otro lado de la línea,
Era el epítome de la dulzura artificial. Suegrita, ¿cómo está? La llamaba para ver si nos podía hacer un favor enorme. Contuve la respiración. Esperé el golpe. Este fin de semana, Mateo y yo tenemos una boda en Cuernavaca. Es de unos amigos muy importantes de su trabajo, y no conseguimos niñera para Isabela. ¿Cree que podría quedarse con ella desde el viernes por la noche hasta el domingo? Era la petición de siempre. La abuela conveniente, la niñera gratuita. ¿Cuántas veces había cancelado mis propios planes, mis reuniones con mis amigas, mis clases de tejido, para estar disponible para ellos? ¿Cuántas veces había dicho, claro que sí, hija, con mucho gusto? Pero esta vez fue diferente. La nueva soledad, la que había ido forjándose en el fuego de la humillación, tomó el control. Lo siento, Valeria, dije, mi voz sorprendentemente firme. Este fin de semana no puedo. Hubo un silencio desconcertado al otro lado. Podía casi oír los engranajes en su cabeza tratando de procesar mi respuesta. ¿No puedes?, repitió, un filo de incredulidad en su voz. ¿Pero por qué? ¿Tienes algo que hacer? La pregunta no era por interés, sino por sospecha, como si yo no tuviera derecho a tener una vida propia. Sí, respondí, sin dar más explicaciones. Tengo cosas importantes que hacer. Para mí, el silencio que siguió fue tenso, cargado de una ira apenas contenida. Ah, dijo finalmente, su voz ahora fría como el hielo. Bueno, qué pena, ya veremos cómo nos las arreglamos. Y colgó, sin un adiós, sin un gracias de todos modos. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. Había sido un pequeño no, pero se sentía como una victoria monumental. Era la primera vez que ponía mis necesidades por delante de sus conveniencias. Mi pequeña rebelión no tardó en tener consecuencias. Menos de 10 minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Mateo. Mamá, me dijo Valeria que no puedes cuidar a Isa. ¿Por qué le dijiste que no? Ahora está muy enojada conmigo. ¿Sabes cómo se pone? Por favor, no hagas las cosas más difíciles. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era una puñalada. No preguntaba si yo estaba bien. No le importaba cuál era mi cita importante. Su única preocupación era que su esposa estaba enojada. Su comodidad. Me estaba pidiendo que me tragara mi dignidad para mantener su paz doméstica. Sentí una oleada de furia tan intensa que me mareó. No hagas las cosas más difíciles. Yo, haciendo las cosas difíciles, después de años de hacer todo fácil para él. Con el pulgar temblando de rabia, no respondí. Mantener presionado el botón de borrar. El mensaje desapareció de mi pantalla, pero no de mi mente. Ese mensaje fue la confirmación final. Mateo no era una víctima de Valeria, era su cómplice. Había elegido su bando hacía mucho tiempo, y no era el mío. Miré la carpeta de cartón sobre la mesa. Mi cita con el abogado ya no era solo para explorar opciones. Ahora tenía un propósito claro. Iba a recuperar mi vida, y si para ello tenía que hacer las cosas más difíciles para ellos, que así fuera. Llegué a la oficina del licenciado Rivas 20 minutos antes de mi cita. El edificio, en el centro de la ciudad, era antiguo y señorial, con un elevador de hierro forjado que rechinaba como si contara historias de antaño. Me senté en la sala de espera, con mi carpeta de cartón apretada contra mi pecho como un escudo. Cada tic-tac del reloj de pared parecía marcar el fin de una era en mi vida y el comienzo de otra incierta. Cuando la secretaria me llamó, mis piernas se sentían débiles, pero caminé con la espalda recta. El licenciado Ricardo Rivas era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y unos ojos amables pero increíblemente astutos detrás de unas gafas de montura gruesa. Su oficina olía a libros viejos y a café recién hecho. Me indicó que tomara asiento y me ofreció un vaso de agua, que acepté con gratitud. Señora Soledad, comenzó. Su voz era tranquila y profunda. Su amiga, la señora Elvira, me habló muy bien de usted. Me dijo que estaba pasando por una situación familiar complicada. Soy todo oídos. Su calma era contagiosa. Respiré hondo y empecé a hablar. Al principio, mi voz era un hilo tembloroso, pero a medida que avanzaba,
ganaba fuerza. Le conté la historia completa, desde la venta del taller de mi esposo hasta la frase que había escuchado en el jardín. No omití detalle, ni siquiera mi propia ceguera y mi disposición a sacrificarlo todo por mi hijo. Le hablé de la cadena de desprecios, de las humillaciones, del mensaje de texto de Mateo. Mientras hablaba, el licenciado Rivas no me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía de vez en cuando, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Cuando terminé, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera descargado un peso que llevaba años cargando sola. Él se quedó en silencio por un momento, releyendo sus notas. Luego levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Señora Soledad, lo que usted ha descrito no es solo una falta de gratitud. Es, en muchos aspectos, un caso de abuso emocional y explotación de la confianza. Lamento mucho que haya tenido que pasar por esto. Escuchar a un profesional, a un hombre de leyes, validar mi dolor de esa manera, fue inmensamente poderoso. Ahora, veamos los hechos, continuó, cambiando a un tono más práctico. ¿Me permite ver los documentos? Le entregué la carpeta. Él la abrió y examinó cada papel con una concentración meticulosa. Primero, el testamento. Lo leyó y asintió. Esto es sencillo de cambiar. Podemos redactar uno nuevo cuando usted quiera, nombrando a los beneficiarios que usted elija, o incluso a una institución benéfica. Luego, los estados de cuenta. Veo que su hijo tiene acceso a algunas de sus cuentas como cotitular. Eso también podemos revocarlo de inmediato en el banco. Finalmente, llegó a las escrituras, sacó la de mi casa y la leyó. Luego, con más interés, sacó la del terreno adjunto, la parcela donde Mateo y Valeria habían construido su hogar. Sus cejas se arquearon ligeramente mientras leía. Señora Soledad, dijo lentamente, levantando la vista del papel. Este documento es una escritura de propiedad a su nombre. No hay ninguna anotación marginal, ninguna cesión de derechos, ningún usufructo. ¿Hubo algún contrato de donación o venta que no me haya traído? No, licenciado, respondí. Nunca. Yo solo les di permiso para construir. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en la comisura de sus labios. Dejó la escritura sobre el escritorio y juntó las manos. Bueno, señora Soledad, la situación es, legalmente hablando, muy clara y muy a su favor. El dinero que usted les dio para la construcción puede considerarse un regalo, y es difícil de recuperar. Sin embargo, la casa que construyeron, la accesión, como la llamamos en derecho, fue hecha en un terreno que no les pertenece. Legalmente, ellos han construido en propiedad ajena. Me explicó las implicaciones, que yo era la dueña de todo, del terreno y de lo que se había construido sobre él, que, en el mejor de los casos para ellos, podría tener que compensarlos por el costo de la construcción si decidía quedarme con la casa, pero que tenía todo el derecho de exigirles que desocuparan mi propiedad. Señora Soledad, concluyó, su mirada seria y compasiva, usted tiene mucho más poder en esta situación del que cree. La pregunta ahora no es qué puede hacer, sino qué quiere hacer. Es un paso sin retorno. ¿Está completamente segura de esto? Miré por la ventana de su oficina. El sol de la tarde bañaba los edificios. Pensé en mi vida, en los años que me quedaban. Pensé en la mujer que quería ser. Más segura que nunca, licenciado, respondí, mi voz firme y clara. He vuelto de la muerte, y la mujer que ha regresado no tiene miedo. Salí del despacho del abogado, sintiéndome como una persona completamente diferente a la que había entrado. La mujer que había subido en ese elevador rechinante era una víctima asustada. La que bajaba era una estratega con un plan. La claridad legal que me había proporcionado el licenciado Rivas era el arma que no sabía que tenía. Ahora, la batalla no se libraría con gritos y lágrimas, sino con papeles sellados y la fuerza silenciosa de la ley. Sin embargo, en medio de esta nueva y fría determinación, había un dolor persistente, una espina en mi corazón que nada parecía poder sacar. Isabela, mi nieta, la indiferencia que me había mostrado en la fiesta me había dolido casi tanto como las palabras de su madre. ¿También ella me veía como una carga inútil? ¿Había sido tan corrompida por la actitud de sus padres? Pasaron 2 días.
2 días en los que me dediqué a poner en orden mis pensamientos y mis emociones. Empecé a coser de nuevo, no por obligación, sino por terapia. Saqué un viejo quilt familiar que había empezado hace años y lo extendí sobre la mesa del comedor. Cada puntada era un acto de meditación, un pequeño paso para remendar mi alma rota. El jueves por la tarde, mientras estaba sentada junto a la ventana, cosiendo y escuchando la radio, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Por un momento, temí que fueran Mateo y Valeria, viniendo a confrontarme por mi negativa a cuidar de Isabela. Con cautela, me asomé por la mirilla. Era ella, Isabela, sola. Llevaba su uniforme escolar y una mochila colgada de un solo hombro. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados. Abrí la puerta. Se quedó parada en el umbral, sin atreverse a entrar, mordiéndose el labio inferior. ¿Puedo pasar, abuela?, preguntó en un susurro. Asentí, haciéndome a un lado. Entró en la sala y dejó caer la mochila al suelo con un ruido sordo. Se quedó de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado allí antes. ¿Tus padres saben que estás aquí?, pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza. Se enojarían mucho, especialmente mi mamá. Nos quedamos en silencio por un largo momento. El único sonido era el tic-tac del reloj de la pared. Abuela, comenzó finalmente, su voz quebrándose. Yo lo siento. Levantó la vista y vi que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento mucho, por lo de la fiesta, por no saludarte, por todo. Oí lo que dijo mi mamá. Estaba en mi cuarto, cerca de la ventana, y la oí. Fue horrible. Se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar, un llanto juvenil y desconsolado. Mi corazón, que yo creía endurecido, se resquebrajó. Me acerqué y la abracé. Al principio se puso rígida, sorprendida, pero luego se aferró a mí, llorando en mi hombro como cuando era una niña pequeña y se había raspado la rodilla. No es tu culpa, mi niña, le susurré, acariciando su cabello. No es tu culpa. Cuando se calmó un poco, nos sentamos en el sofá. Le traje un vaso de agua y esperé a que estuviera lista para hablar. Es que a veces me da miedo contradecirlos, confesó mirando sus manos. Mamá siempre está controlando todo, y papá simplemente la deja. Y yo, a veces simplemente hago lo que ellos hacen para no tener problemas. Pero no está bien. Lo que te están haciendo no está bien. Sus palabras eran una validación más poderosa que la de cualquier abogado. Era la voz de la inocencia, la brújula moral que sus padres habían perdido hacía mucho tiempo. Abuela, tienes que tener cuidado, dijo de repente, su voz bajando a un susurro conspirador. El otro día los oí hablar. Papá perdió mucho dinero en una inversión, y están preocupados. Mamá dijo que era hora de que la abuela volviera a ayudar a la familia. Planean pedirte más dinero, para una ampliación de la casa y para pagar sus deudas. La sangre se me heló en las venas. Así que esa era la siguiente jugada. No solo me deseaban la muerte por el valor de mi casa, sino que planeaban seguir exprimiéndome mientras estuviera viva. La audacia, la desfachatez de su plan, era repugnante. La confesión de Isabela fue el empujón final que necesitaba. Esto ya no se trataba solo de mi dignidad, se trataba de protegerme de su codicia sin fin. Se trataba de asegurarme de que no pudieran hacerme más daño. Agradecí a Isabela por su valentía y su honestidad. Le hice prometer que no se enfrentaría a sus padres, que no se pusiera en peligro por mí. Tú ya hiciste lo más importante, mi amor, le dije. Me devolviste un poco de fe. Cuando se fue, me sentí fortalecida. La visita de mi nieta había sido un regalo inesperado. Me demostró que la bondad y la decencia no se habían extinguido por completo en mi familia, y me dio una razón más para luchar, no solo por mí, sino por el futuro de esa niña, para mostrarle que una mujer, sin importar su edad, siempre tiene el poder de decir, basta. La revelación de Isabela encendió en mí un fuego gélido. La imagen de ellos, conspirando para pedirme más dinero mientras me deseaban la muerte, borró cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera quedar en mi corazón. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Rivas. Licenciado, buenos días. Soy Soledad. Necesito verlo de nuevo. Han surgido nuevos acontecimientos.
Me dio una cita para esa misma tarde. Esta vez, cuando entré en su despacho, no había ni rastro de la mujer temblorosa de la primera visita. Mis pasos eran firmes, mi voz era clara. Le conté la confesión de mi nieta, el plan de Mateo y Valeria para seguir explotándome financieramente. El licenciado Rivas escuchó con atención, su expresión endureciéndose. «Esto acelera las cosas, señora Soledad», dijo cuando terminé. «No podemos permitir que la pongan en una posición vulnerable. Tenemos que actuar con rapidez y contundencia. Es hora de trazar el plan de batalla». Durante las siguientes 2 horas, nos convertimos en un pequeño Estado Mayor planeando una campaña. El licenciado Rivas, con su mente legal y estratégica, delineó los pasos a seguir. «Primero, la protección», dijo, dibujando un esquema en su bloc de notas. «Mañana a primera hora iremos juntos al banco, revocaremos a su hijo de todas sus cuentas, cambiaremos las claves, las preguntas de seguridad, todo. Cerraremos cualquier puerta por la que puedan intentar acceder a sus finanzas». Asentí. Era el primer paso lógico. Cortarles el suministro. Segundo, el testamento. He redactado un borrador basado en nuestra conversación anterior. Lo revisaremos hoy. En lugar de su hijo, podemos nombrar a un albacea profesional, un banco o incluso a su amiga, la señora Elvira, si ella está de acuerdo y usted confía en ella. Y los bienes irán a quien usted decida, a su nieta, si lo desea, en un fideicomiso para que sus padres no puedan tocarlo, o a una causa benéfica. La decisión es suya. La idea de dejarle algo a Isabela me conmovió, pero decidí que el dinero había sido la raíz de todo este veneno. «Quiero que todo se done», dije con firmeza, «a un hogar para ancianos desamparados, para que otras viejas como yo tengan la seguridad que a mí casi me quitan». El abogado sonrió con aprobación. «Una decisión noble. Así se hará». Tercero, y el paso más importante, continuó, su voz volviéndose más seria, «la confrontación. Tenemos que sacarlos de su propiedad, pero no lo haremos con una demanda judicial agresiva todavía. Eso sería largo y costoso. Usaremos la sorpresa a nuestro favor». Extendió un papel sobre la mesa. «He redactado una carta, una convocatoria oficial de mi despacho para el señor Mateo y la señora Valeria. Los citamos a una reunión familiar urgente para discutir el patrimonio y el futuro de Soledad. Usaremos su propia codicia como cebo. Pensarán que usted va a ceder a sus peticiones, que va a anunciarles una herencia anticipada. Vendrán corriendo». La astucia del plan me impresionó. Era brillante. «Y cuando estén aquí, en esta sala, sentados frente a nosotros, les presentaremos la realidad. Primero, la notificación del cambio de testamento y la revocación de poderes. Segundo, y el golpe de gracia, la escritura del terreno y la notificación formal de desalojo en 60 días, o el inicio del pago de una renta a precio de mercado que, le aseguro, no podrán pagar». Visualicé la escena, sus rostros arrogantes y expectantes transformándose en máscaras de incredulidad y pánico. La idea me produjo una satisfacción fría y sombría. «Será un golpe devastador para ellos», advirtió el licenciado Rivas, mirándome con seriedad. «Quiero que esté preparada. Esto podría destruir su relación con su hijo para siempre. No habrá vuelta atrás». Miré mis manos, las manos de una costurera, llenas de pequeñas cicatrices de alfileres y años de trabajo. Manos que habían mecido a un bebé, que habían cosido uniformes escolares, que habían cocinado miles de comidas. Manos que habían dado todo. «Lo que está destruido no se puede romper más, licenciado», respondí, repitiendo la frase que se había convertido en mi mantra. «Ellos destruyeron la relación, no yo. Yo solo estoy barriendo los escombros». Salí de su oficina con la carta en mi bolso. Se la enviaría esa misma tarde por correo certificado. La batalla había comenzado. La semana que siguió al envío de la carta fue una de las más largas de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba, esperando una llamada de Mateo, pero no llamó. La carta certificada, como me informó el licenciado Rivas, había sido recibida y firmada por Valeria. Su silencio era una buena señal. Significaba que el cebo había funcionado. Estaban esperando,
saboreando su anticipada victoria. El día de la reunión, me levanté temprano, elegí mi atuendo con el cuidado de un general vistiéndose para la batalla. Un vestido sencillo pero elegante, de color azul marino, zapatos de tacón bajo y mi bolso de piel, el bueno. Me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. No quería que me vieran como una anciana frágil y derrotada. Quería que vieran a la dueña de su destino. Llegué a la oficina del licenciado Rivas media hora antes. Él ya me estaba esperando con una taza de té. Repasamos el plan una última vez. Recuerde, señora Soledad, me dijo con calma, yo llevaré la mayor parte de la conversación. Usted solo necesita mantenerse firme. No deje que sus emociones la controlen. Hoy, la ley es su voz. Hacen ki mi garganta setza. A las 4 en punto, la secretaria anunció su llegada. Entraron en la sala de conferencias como si fueran los dueños del lugar. Mateo, con un traje que le quedaba un poco apretado, parecía nervioso, evitando mi mirada. Valeria, por otro lado, era la imagen misma de la confianza. Llevaba un vestido rojo brillante y tacones de aguja que resonaban en el suelo de mármol. Su sonrisa era amplia y depredadora. «¡Mamá!», exclamó, acercándose para darme un beso al aire, dejando una estela de perfume caro. «Qué bueno que estás tomando las riendas de tu futuro. Ya era hora de organizar las cosas». La condescendencia en su voz era palpable. Se sentó a la mesa, cruzó las piernas y miró al licenciado Rivas con expectación, como si fuera un simple sirviente a punto de leerles las buenas noticias. El licenciado Rivas carraspeó, y la sala quedó en silencio. «Gracias por venir, señor Mateo, señora Valeria. La señora Soledad los ha convocado hoy para comunicarles una serie de decisiones importantes que ha tomado respecto a su patrimonio». Vi a Valeria inclinarse hacia adelante, sus ojos brillando de codicia. Mateo se removió incómodo en su silla. «Comenzaremos con el testamento», continuó el abogado, su voz monótona y profesional. «La señora Soledad ha decidido redactar un nuevo testamento. En esta nueva versión, ha nombrado a un albacea bancario para administrar sus bienes y ha designado como único beneficiario de todo su patrimonio, presente y futuro, al hogar de ancianos, la Divina Providencia». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el zumbido de las luces del techo. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca grotesca de incredulidad. «¿Qué?», siseó, su voz apenas un susurro. «¿Qué estupidez es esa? Eso es imposible». Adicionalmente, prosiguió el abogado, impertérrito, la señora Soledad ha revocado cualquier poder notarial o autorización que su hijo, el señor Mateo, tuviera sobre sus cuentas bancarias o decisiones médicas. A partir de hoy, la señora Soledad es la única y absoluta administradora de su vida y sus finanzas. Valeria se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de furia. «Esto es ridículo. Usted le ha lavado el cerebro. Mi suegra no está en sus cabales. La vamos a declarar incompetente. Mateo, di algo». Mateo, pálido como un fantasma, me miraba con los ojos desorbitados, la boca abierta, pero sin emitir sonido. «Les aconsejo que se sienten, señora Valeria», dijo el licenciado Rivas, su voz adquiriendo un filo de acero, «porque aún no hemos terminado. De hecho, acabamos de llegar a la parte más importante». Lentamente, con un gesto teatral, deslizó 2 documentos sobre la mesa de caoba pulida. Uno era una copia de la escritura del terreno, el otro, una carta con el membrete de su despacho. «Como pueden ver en este documento», explicó, «el terreno ubicado en la calle de los Cerezos número 45, sobre el cual ustedes construyeron su casa, es propiedad única y exclusiva de la señora Soledad. Y este segundo documento es una notificación formal. Tienen un plazo de 60 días naturales a partir de hoy para desalojar la propiedad. O, si lo prefieren, pueden empezar a pagar una renta mensual de 20,000 pesos conforme al valor de mercado actual. Tienen hasta el final del día para informarnos su decisión». La emboscada era perfecta. La trampa se había cerrado sobre ellos, y sus rostros eran el vívido retrato de la avaricia atrapada en su propia red. El impacto de las palabras del licenciado Rivas cayó en la sala de conferencias con el peso de una losa de granito.
el aire se volvió denso, casi irrespirable. La cara de Valeria pasó del rojo de la furia al blanco pálido del shock absoluto. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Parecía un pez boqueando fuera del agua. Fue ella la primera en encontrar su voz. Una voz que ya no era melosa ni controlada, sino un chillido agudo y estridente. «Eso es una mentira, una vil mentira», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Usted es una vieja bruja, retorcida y malvada. Esa casa es nuestra. Mateo la construyó con el sudor de su frente. Con el dinero de la venta del taller de mi esposo, la corregí, mi voz saliendo tranquila y fría como el hielo. Era la primera vez que hablaba en toda la reunión, y el contraste entre su histeria y mi calma pareció descolocarla aún más. El dinero era un regalo. «Un regalo», insistió ella, su voz subiendo de octava. «No puedes quitarle un regalo a tu propio hijo, eso es ilegal. El dinero fue un regalo, sí», intervino el licenciado Rivas, su tono impasible. «Pero el permiso para construir en un terreno ajeno no constituye una transferencia de propiedad. La ley es muy clara al respecto, señora. Les sugiero que consulten a su propio abogado. Él les confirmará lo que les estoy diciendo». Finalmente Mateo pareció despertar de su estupor. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de confusión y dolor. Ya no veía al hombre arrogante de la fiesta, sino al niño perdido que solía ser. «Mamá», susurró su voz rota, «¿es verdad? Todo este tiempo, la casa ¿no ha sido nuestra?». Lo miré. Por primera vez en la reunión, lo miré directamente a los ojos, y en lugar de la ira que esperaba sentir, solo encontré una inmensa y desoladora pena. Pena por el hombre en el que se había convertido, tan débil, tan fácilmente manipulado, tan desconectado de su propia conciencia. «La casa que construiste es tuya, mijo», le respondí, mi voz suavizándose un poco, pero sin perder su firmeza. «Cada ladrillo, cada ventana, pero la tierra es mía. La tierra que perteneció a tus abuelos, la tierra que tu padre me hizo jurar que protegería». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. La tierra donde, hace apenas unas semanas, escuché con mis propios oídos cómo tu esposa se preguntaba por qué demonios yo seguía viva. La tierra donde oí tu risa, aprobando su deseo de mi muerte. La confesión cayó sobre él como un golpe físico. Retrocedió en su silla, llevándose una mano a la boca. El color desapareció por completo de su rostro. Ahora entendía, ahora todo tenía sentido. La conexión entre su crueldad y mis acciones era innegable. Yo no era en serio, mamá. Era una broma», balbuceó, pero las palabras sonaban huecas, falsas, incluso para él. «No me mientas, Mateo», dije, mi voz cortante de nuevo. «No ahora, no aquí. Me has mentido durante años, te has mentido a ti mismo, pero se acabó, se acabaron las mentiras, se acabaron las excusas, se acabó mi paciencia». Valeria, viendo que estaba perdiendo a su marido, intentó un último y desesperado ataque. «Esto es por dinero, siempre ha sido una interesada, quiere vender el terreno para quedarse con todo». Casi me río. ¿Interesada yo, Valeria? ¿La mujer que les dio el dinero para construir su nido de víboras? ¿La que cuidó a tu hija gratis durante años? ¿La que aguantó tus desprecios en silencio? No, querida, esto no es por dinero. El dinero es solo una herramienta. Esto es por respeto, una palabra que al parecer no conoces. Me levanté. Mi participación en esa reunión había terminado. «Licenciado», dije, dirigiéndome al abogado, «mi decisión es firme. Tienen 60 días. Espero su respuesta sobre si prefieren el desalojo o el contrato de arrendamiento». Caminé hacia la puerta, mi espalda erguida, mi cabeza en alto. Al pasar junto a Mateo, que seguía sentado, encogido, con la cara entre las manos, me detuve un segundo. «Construiste tu casa sobre la tierra equivocada, hijo», le susurré, solo para que él lo oyera. «Pero el error más grande fue construir tu vida sobre la crueldad y la ingratitud». Y sin mirar atrás, salí de la sala de conferencias, dejando tras de mí
las ruinas de la vida que ellos mismos habían dinamitado. Los 60 días que siguieron a la reunión fueron un torbellino de silencio y furia a distancia. No volví a hablar directamente con ellos, todo se manejó a través del licenciado Rivas. Me informó que habían contratado a un abogado que, después de revisar la documentación, les había confirmado lo inevitable. No tenían ninguna posibilidad legal. Mi posición era inexpugnable. Optaron por el desalojo. La idea de pagarme una renta era, para Valeria, una humillación insoportable. A través de Elvira, me enteré de los detalles de su desmoronamiento. Las peleas entre ellos eran constantes y violentas. Sus gritos a menudo se escuchaban en la calle. Valeria culpaba a Mateo por su debilidad. Mateo la culpaba a ella por su crueldad. Su matrimonio, construido sobre una base de ambición y conveniencia, no pudo soportar el peso de la adversidad. A las 3 semanas, Valeria se fue. Simplemente empacó sus cosas más caras en su camioneta y desapareció, dejando a Mateo solo con las cajas, los muebles y los escombros de su vida. Isabela, como me contó en una de sus visitas secretas, había decidido quedarse con su padre. Al menos él está intentando entender, me dijo. Ella solo grita. El día que se cumplió el plazo, vi un camión de mudanzas estacionado frente a la casa. No me asomé por la ventana. Me senté en mi sala, cosiendo mi quilt, cada puntada un requiem por la familia que una vez fuimos. Más tarde, esa misma tarde, alguien tocó a mi puerta. Era Mateo. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una barba de varios días. Llevaba la misma ropa de trabajo que el día de la mudanza. Se quedó parado en mi porche, con los hombros caídos, la viva imagen de la derrota. «Ya nos fuimos», dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. «La casa está vacía. Te dejé las llaves en el buzón», asentí. «¿Dónde están viviendo?», pregunté. No por curiosidad, sino por un vestigio de instinto maternal que me negaba a ahogar. «En un pequeño apartamento de alquiler, cerca de la escuela de Isa», respondió. «Es diferente». Se hizo un silencio incómodo. Él seguía sin mirarme, sus ojos fijos en una grieta en el cemento del porche. «Mamá», comenzó su voz temblando. Quiero pedirte perdón. No hay excusas para lo que hice, o para lo que dejé que pasara. Fui un cobarde, fui un mal hijo, y lo he perdido todo por ello». Levantó la vista, y por primera vez en años, vi en sus ojos una sinceridad desnuda, sin artificios. Estaban llenos de lágrimas. «Perdí a mi esposa, perdí mi casa, y te perdí a ti, y eso es lo que más me duele». Se derrumbó. Se sentó en los escalones de mi porche y lloró. Un llanto amargo y desgarrador. El llanto de un hombre que finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Mi primer impulso fue acercarme, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. La vieja Soledad, la madre que todo lo perdona, luchaba por salir. Pero la nueva Soledad, la que había aprendido a valorarse, la que sabía que el perdón fácil no enseña ninguna lección, me contuvo. Entré en la casa, le preparé una taza de té y se la llevé. Me senté a su lado en los escalones, en silencio, hasta que su llanto se calmó. «El perdón no es un regalo que se da en un momento, Mateo», le dije suavemente cuando pudo escucharme. «No es una palabra mágica que borra el daño, es algo que se gana, con tiempo, con acciones, con un cambio real». Él asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo sé, y estoy dispuesto a intentarlo. No para recuperar la casa, ni el dinero, sino para algún día, tal vez, recuperar a mi madre». No le prometí nada, no le ofrecí falsas esperanzas, pero tampoco le cerré la puerta en la cara. Le di la oportunidad de demostrar que su arrepentimiento era genuino. La relación que habíamos tenido estaba muerta y enterrada, pero en ese porche, entre las ruinas, quizás, solo quizás, teníamos la oportunidad de construir algo nuevo, algo más honesto, algo más real. Pasaron 6 meses, 6 meses de una paz extraña y silenciosa. La casa de al lado, ahora vacía, era un recordatorio constante de la tormenta que había atravesado. Al principio su silencio me inquietaba, pero poco a poco
empecé a verlo de otra manera. No era un vacío, era un espacio para algo nuevo. Siguiendo el consejo del licenciado Rivas, no vendí la casa ni el terreno inmediatamente. En cambio, hice algo que sorprendió a todos, incluida a mí misma. Contraté a unos jardineros y convertí toda la parcela en un jardín comunitario. Donde antes había un césped perfectamente cortado pero sin vida, ahora había hileras de tomates, chiles, calabazas y flores de colores brillantes. Invité a los vecinos del barrio, especialmente a los jubilados como yo, a que vinieran a cultivar sus propias verduras. El jardín se convirtió en el nuevo corazón del vecindario. Las mañanas se llenaron de conversaciones, de intercambio de semillas y de consejos de jardinería. Elvira estaba en su salsa, dirigiendo las operaciones como una generala. Por primera vez en años, mi vida social no giraba en torno a las migajas de atención de mi hijo, sino en torno a una comunidad real, a la tierra, al simple placer de ver algo crecer. Mateo cumplió su palabra. Empezó a visitarme cada domingo. Al principio, nuestras conversaciones eran torpes, llenas de silencios, pero él persistía. No venía a pedir nada, venía a dar. Me ayudaba en mi jardín, me arreglaba la llave que goteaba, me traía el pan dulce que me gustaba de la panadería del centro. Y lo más importante, me escuchaba. Se sentaba conmigo en el porche y me preguntaba sobre mi día, sobre mis amigas, sobre mis recuerdos. Estaba, por primera vez, genuinamente interesado en mí como persona, no como un recurso. Isabela se convirtió en mi sombra. Después de la escuela venía a mi casa a hacer sus tareas. Los fines de semana me ayudaba en el jardín comunitario. Encontró en ese pedazo de tierra una paz que no tenía en su pequeño apartamento. Un día, me vio trabajando en el viejo quilt familiar. «¿Qué es eso, abuela?», preguntó. «Es la historia de nuestra familia», le expliqué, mostrándole los diferentes retazos de tela. «Este es de un vestido de tu bisabuela, este de la primera camisa de tu papá y este del vestido de novia de tu tía abuela. ¿Puedo aprender a coser?», preguntó, sus ojos brillando de curiosidad, y así una nueva tradición nació. Las tardes se llenaron del suave zumbido de mi máquina de coser y de las risas de mi nieta. Le enseñé a unir los retazos, a crear patrones, a tener paciencia. Mientras cosíamos, hablábamos. Me contaba de sus sueños, de sus miedos, de la escuela. Y yo le contaba historias de la familia, las buenas, las que merecían ser recordadas. Una tarde, mientras dábamos las últimas puntadas al quilt, Isabela me miró con seriedad. «Abuela, ¿alguna vez perdonarás a mi papá del todo?». Dejé la aguja a un lado y la miré. «El perdón completo es complicado, mi amor, pero he aprendido algo más importante. He aprendido a seguir adelante. Y tu papá está aprendiendo a caminar a mi lado, en lugar de caminar sobre mí, y eso, por ahora, es suficiente». Esa noche, terminé el quilt. Era grande, cálido y lleno de colores. No era perfecto. Tenía algunas costuras torcidas y algunos colores que no combinaban del todo, pero era hermoso. Era el testimonio de una familia que se había roto, pero que, a través del dolor y la verdad, había encontrado una manera de remendarse, de crear algo nuevo y duradero a partir de los pedazos. Me senté en mi porche, cubierta con el quilt, mirando el jardín comunitario bañado por la luz de la luna. Mateo e Isabela se irían a un lugar más grande pronto. Él había conseguido un mejor trabajo, estaban sanando, y yo también. Tomé una pluma y mi diario. En la última página, escribí: «Aprendí que los hilos más fuertes no son los de la sangre, sino los del respeto, y que a veces para remendar una vida, primero hay que descoser las partes podridas. Hoy, en mi jardín, no solo crecen flores, crece la paz, y ese, descubrí, es el único patrimonio que de verdad importa». Cerré el diario. La brisa de la noche era fresca, pero debajo del quilt, en mi pequeño rincón del mundo, yo estaba por fin cálida y a salvo.